Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy lunes vamos a estar hablando de Juan capítulo 5, del 19 al 29, la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén, amén. Está bien profundo hoy el mini mensaje, ¿no? Entonces, hermanos, ¿no? Para explicar, ¿no? Cuando dice, ¿no? Que uh, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que él ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, ¿no? Entonces, Jesús, ¿no? Dios mismo se hizo carne, ¿no? Dios, el Padre mandó al Hijo, ¿no? Para que nos enseñe el camino. Entonces, lo que el Hijo hace, como aprendimos que tú y yo tenemos que ser como Jesús, tú y yo que somos los hijos de Dios, hacemos también lo mismo que hace Jesús. Entonces, para saber, para ser como el Padre hace, tú y yo tenemos que venir acá a la palabra, para saber la voluntad del Padre, la voluntad de Dios y hacerla, como Jesús la hizo. ¿No? Jesús hacía la voluntad del Padre y el Padre se complacía con él. La misma manera que tú y yo somos hijos, como Jesús es hijo del Padre, tú y yo somos hijos de Dios y tenemos que hacer. Y para hacer lo que Dios, lo que el Padre quiere que hagamos, tenemos que venir acá para saber su voluntad, ¿no? Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces, Dios nos ama, somos sus hijos de Dios, así como amó a Jesús. Entonces, Él nos muestra todas las cosas que Él hace. ¿Cómo nos las muestra? Aquí, en la palabra de Dios, porque es su palabra, ¿no? Y dice, y mayores obras que estas le mostrará, ¿no? Haremos mayores obras, como dice Jesús, las obras que yo hago, tú y yo vamos a hacer las mayores, ¿no? Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también al Hijo a los que quiere da vida. Hermanos, nuestro Señor Jesús es la vida, hermanos. No, la palabra de Dios es la vida. La palabra de Dios Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando venimos a la palabra de Dios tenemos vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces para tener esa vida, vida eterna, tenemos que venir a la palabra, tenemos que estar en la palabra, porque el Hijo, que es la palabra, es el que nos da la vida. Dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida, ¿no? ¿No? A ti y a mí que venimos a Él, ¿no? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio, todo lo que Dios le ha dado la autoridad a la palabra de Dios. Venimos a la palabra y venimos y Dios nos da misericordia, nos da de esa gracia, ¿no? Que es nuestro Señor Jesús, la palabra, nos da vida, porque Dios, Jesús es vida, ¿no? La palabra de Dios es vida, ¿no? Entonces dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces Dios quiere que honremos al Hijo, que creamos en todo lo que el Hijo dice, que creamos en Jesús. El Padre mandó a Jesús, a la palabra de Dios, para que creamos todo, para que honremos a la palabra, honremos a Jesús. Si no venimos a la Biblia, no la leemos, no la honramos, no estamos honrando al Padre, porque no honramos al Hijo, que es la palabra de Dios, Jesús. Porque Jesús y el Padre es uno solo. Jesús está sentado en su trono. La palabra, Jesús es el Padre, y la palabra de Dios se hizo carne, que lo conocemos como Jesús, porque Jesús nos ha revelado al Padre, porque Jesús y el Padre uno solo son, ¿no? Y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? El que oye la palabra de Dios, que se hizo carne. El que oye a Jesús. Jesús dice, el que oye mi palabra, el que me escucha, el que me oye. Yo soy la palabra, ¿no? Y cree al que le envió. Cree a Dios. Porque Dios envió su palabra. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y que creamos en eso. Entonces, si nosotros creemos al que envió a la palabra, al que dijo, hagan esto al Padre, ¿no? Dice, no vendrá condenación, ¿no? Acá dice, el que cree al que me envió tiene vida eterna. Tú y yo, hermano, si creemos en la Biblia, hacemos lo que todo que nos dice, tenemos vida eterna. Porque si no creemos, no tenemos vida eterna. Si creemos solo partecitas, lo que nos conviene, y seguimos haciendo lo malo, no tenemos vida eterna, porque eso no es creer. Jesús quiere que creamos en todo lo que Él dice. Él es la palabra de Dios. Todo lo que el Padre dijo, Él es, ¿no? Y dice, el que crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida, hermano. Somos muertos, somos seres humanos muertos caminando, ¿no? En lo carnal estamos vivos, pero en espiritual estamos muertos, ¿no? Como aprendemos, Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuando venimos a la palabra, porque la palabra es espíritu, y creemos en todo lo que dice, hemos pasado de muerte a vida espiritualmente. Nuestra alma ya, nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma va a la presencia de Dios, ¿no? Y dice acá, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos. ¿Cómo un muerto puede escuchar la voz de Dios si está muerto, ¿no? Está en la tumba, ¿no? Pero está hablando a ti y a mí. Ahorita explicamos de la tumba más adelante. A ti y a mí nos está hablando que somos muertos caminando. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y las que lo oyeren vivirán. Tú y yo, hermano, porque estamos caminando muertos espiritualmente. Y cuando escuchamos su voz vamos a vivir, porque la palabra es vida. Que el Hijo de Dios da vida al que Él quiere dar vida. Entonces tenemos que venir a Él para que nos dé vida, ¿no? Y Él dice, pero el que viene a mí no los echo, dice Jesús. Hay que venir a la palabra, Dios no nos va a echar, nos va a recibir, ¿no? Por eso mandó a la palabra, ¿no? Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. O sea, el Hijo tiene vida en sí mismo, la palabra tiene vida en sí mismo, porque la palabra es Dios. Entonces cuando venimos a la palabra, leemos, tenemos vida y vida en abundancia y vida eterna, hermanos, ¿no? Qué lindo cuando uno lee toda la Biblia y aprende, ¿no? Y dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí dice los sepulcros. Ahí sí dice los que están enterrados, que es en su venida, ¿no? En el rapto, en el arrebatamiento, ¿no? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Y los que hemos quedado, vamos a ser juntos tomados y veremos a Dios en las nubes y de ahí nos lleva a su presencia, ¿no? Al cielo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿no? Eso es lo que te dije del rapto, ¿no? Pero en esta parte también se refiere a todos, ¿no? En el día del juicio final, ¿no? Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, hermanos, todos vamos a ser resucitados, todos, ¿no? Los que morimos en Cristo Jesús, nos vamos rápido a su presencia y nuestro cuerpo queda muerto, ¿no? Y los que hicieron lo malo, su cuerpo queda muerto y se van lejos de la presencia o se van al infierno, ¿no? Y después de ahí van a todos ser resucitados. Y los que hicieron lo bueno van a ser resucitados para vida. Y los que hicieron lo malo van a ser resucitados para muerte, que significa la segunda muerte, como dice en el Apocalipsis, ¿no? Hermano, entonces hay que pensar, ¿no? Hay que pensar que el mensaje de hoy, ¿no? Toda la autoridad lo tiene el Hijo, la palabra de Dios. Entonces, para tener, como se puede decir, beneficios de esa autoridad que tiene la palabra, hay que venir a la palabra, hermano, porque acá está la vida, y vida en abundancia, y vida eterna, ¿no? Al que viene al Hijo, el Hijo no lo echa. La palabra no te echa. Tú vienes acá, lees y Dios te da esa vida eterna, te abre el entendimiento, te da de su espíritu, ¿no? Qué lindo, ¿no, hermanos? Entonces, el mini mensaje de hoy, hermanos, vengamos a la Biblia, ¿no?
para tener para no ser muertos en vida, ¿no? Para estar vivos espiritualmente, ¿no? Porque Dios nos da de su espíritu y Dios es vida, ¿no? Amén, amén. Bueno, eso fue todo por hoy. Entonces, hermanos, vengamos a la Biblia, ¿no? El mini mensaje es, vengamos a la Biblia y recibamos del Hijo, que es la palabra de Dios, y recibamos su autoridad, recibamos esa vida y vida en abundancia. Dios me lo bendiga. Chao.